A todos, y vamos a darle tiempo al estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19 versículos 5 al 6. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Bueno, nos ubicamos, estamos estudiando acerca del reino de Dios y vamos a mirar que otra de las demandas de Dios para los que hacen parte de su reino es lo que vamos a mirar. Una demanda más que Dios hace a los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Éxodo capítulo 19 versículos 5 al 6 dice así: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dice el 6: Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Muy bien. Mire, esta recomendación o esta palabra Dios la declaró 2 meses después de que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto. Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le hace esta exigencia: ve y dile a mi pueblo que si obedecen mis palabras, si obedecen mi voz, ellos serán mi especial tesoro. Bueno, algo en lo que tenemos que hacer énfasis aquí es en lo que Dios quiere para ellos. Dios tenía un propósito claro cuando los saca de Egipto. Tenía un propósito claro. Mire, Dios nos saca al pueblo de Israel para dejarlos ahí. Bueno, ustedes hagan lo que quieran, cojan para donde quieran. No. Dios tenía claro qué era lo que quería hacer de este pueblo después de que los sacara de Egipto. Un tesoro especial. Eso era lo que Dios quería hacer de ese pueblo. Ahora, ¿qué es un tesoro? Para ustedes, ¿qué es un tesoro? Hay que analizar bien los términos, porque cuando usted entiende el término, va a entender lo que el Señor quiso decir. Un tesoro es algo muy valioso, ¿sí? Un tesoro es algo que se cuida, algo que se guarda, algo que representa mucho valor. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes serán para mí un tesoro. Un tesoro. Ahora, es importante que nosotros asimilemos estas realidades, porque también son para nosotros. Y así de pronto dejamos de sentirnos, que no valemos, que nadie nos quiere, que tenemos problemas, porque somos un tesoro especial para Dios. Ahora, ¿por qué especial? No solamente un tesoro, sino un tesoro especial porque Dios tenía un plan para este pueblo. Entonces, la condición, porque siempre hay una condición. Entonces, el versículo dice: siempre y cuando ustedes sean una nación, ¿qué? Santa. ¿Cómo podemos ser un tesoro para Dios? Siempre y cuando seamos una nación santa, ¿sí? Porque eso era lo que Dios quería hacer, una nación santa, que vivan apartados de las prácticas de la gente que no conoce a Dios. Esa es la condición. Mire, uno no puede ser algo especial así por así. Uno es especial cuando realmente se vuelve especial. Y aquí la especialidad es: somos especiales, somos diferentes porque somos distintos al resto del mundo que no conoce a Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace. ¿Cómo se puede lograr la santidad? Hay una sola manera de lograr la santidad, y está en el versículo 5, ¿no? La única manera de lograr la santidad es: ahora bien, si me obedecen y cumplen, le dice, mi pacto. ¿Cómo
Veamos exacto. Mire, la santidad es un tema un poco complicado. Yo diría que es un tema desafiante para nosotros. Muchas personas hablan de la santidad o asimilan el tema de la santidad como algo imposible. Eso nos han metido aquí en la cabeza. Es que nadie puede ser santo. Es que no se puede ser perfectos. Y eso ha llevado a las personas a caer en un conformismo y a ni siquiera intentar la santidad. Ahora, la santidad no es perfección, ¿no? Es diferente. La santidad significa ser santo, significa ser separado de lo común, de lo corriente y consagrado para vivir como Dios manda. Eso es santidad, es sacar algo de allá, ¿no? Y ponerlo en otro lugar para cumplir un propósito diferente. La palabra santo significa separado, ¿sí? Consagrado. Entonces, ¿cómo lograr la santidad? Obedeciendo sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos es lo que produce la santidad. No se puede obtener de otra manera. No hay fórmulas mágicas para obtener la santidad. No hay fórmulas mágicas. Yo no puedo aspirar a tener la santidad de ninguna otra manera. Ahora, cuando se habla de la santidad, se entiende, o sea, que es ese proceso que nos lleva a estar separados en la medida en que obedecemos la palabra. Ahora, mandamientos, ¿no? ¿Qué es los mandamientos? Entendemos, hermano, que la santidad se obtiene a partir de la obediencia de los mandamientos. Se entiende como mandamiento lo que Dios ordena, no lo que las personas imponen o inventan. No es lo que las personas imponen. ¿Sabe que hay dos tipos de santidad? Una es la santidad verdadera y otra la santidad falsa, ¿sí? Como todo en la vida, como todo. Siempre está lo verdadero y lo falso, ¿no? Los billetes, hay billetes buenos y hay billetes malos, ¿cierto? Todo se inmediatamente, ¿no? Se inventa o se crea lo real, inmediatamente se crea la copia para engañar. Entonces la santidad es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la santidad verdadera? La que se obtiene a partir de la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es la santidad falsa? La que se obtiene a partir de obedecer normas, obedecer mandamientos humanos. Y esto es bien peligroso, es muy peligroso. De ahí nace la necesidad de nosotros conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Usted y yo tenemos que conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios demanda de nosotros para poder cumplirlo. Hermano, hoy hay mucha gente más cumpliendo exigencias humanas que cumpliendo la voluntad de Dios. No sé si ustedes están de acuerdo, pero así es. Cumpliendo exigencias de una organización religiosa que a la larga puede, como dice Pablo, puede darnos cierta reputación, pero que no hace nada para construir la verdadera santidad. Y hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Mateo, que es un pasaje un poco, de pronto sí, sugestivo, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, pero yo les voy a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. ¿Cómo así? Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dice: no, ustedes son hacedores de maldad. No hay coherencia, ¿verdad? Ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estaban haciendo maldad. Pero estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto, convencidos. Por eso se atreven a decirle a Dios: Señor, déjanos entrar, porque nosotros hicimos lo que tú nos mandaste. Hay un gran peligro, hermano, y por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque hoy en día la gran mayoría de la demanda que se hace al creyente se la hace por convicción humana y no por revelación de Dios. Tenemos que estudiar la palabra.
y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Es la única manera de poder entender la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo conocer la voluntad del Padre? A través de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Bueno, entonces, ahí puede haber un riesgo. La condición, ¿no? Nosotros tenemos que entender una cosa. Dios es un Dios de pactos. ¿Ustedes creen eso? La Biblia lo dice. Desde el principio hasta el fin, Dios obra a través de pactos. ¿Qué es un pacto? ¿Ustedes saben qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo de dos o más personas que obligan a estas personas a cumplir una serie de condiciones. Un pacto es un compromiso entre dos o más personas. Ese pacto obliga a las dos partes a cumplir con ciertas condiciones. Hermanos, si yo hago un pacto con alguien, ¿no? Y el pacto es: usted hace eso, yo hago esto. Mientras los dos cumplimos con la parte que nos corresponde, todo está bien. Pero si en algún momento una de las dos partes incumple el pacto, incumple el compromiso, entonces todo se viene abajo. Hasta ahí llega el compromiso. Entonces, Dios es un Dios de pactos. Bueno, ustedes me obedecen y yo hago de ustedes un tesoro especial. Hago de ustedes un tesoro. Ustedes van a ser para mí un tesoro. Siempre y cuando, ¿qué? Obedezcan mi pacto y hagan caso a mis palabras. Obedecer la palabra nos vuelve santos, ¿no? Porque esa es la demanda de Dios. Pero siempre habrá un pacto. Ahora, miren lo que dice Jeremías 11, 10 y 11. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Jeremías 11. Lea bien esto. 11, 10. Este es un mensaje al pueblo de Israel. Bueno, Dios había hecho un pacto, ya el pacto estaba ahí. Pero miren lo que dice. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se negaron a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Rompió el pacto. Lo rompió. Entonces, a consecuencia de haber roto el pacto, mire lo que dice el versículo 11. Por lo tanto, esto dice el Señor: traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé, ¿qué dice? Sus ruegos. ¿Por qué? Porque fueron infieles al pacto, mis amados. Hay que tener cuidado con lo que le prometemos a Dios. Porque Dios no es alguien que miente, hermano, no es alguien que miente. Dios es alguien, hermano, que no conoce la mentira, por eso cree en nosotros. Dios cree en nosotros y espera que nosotros cumplamos nuestro pacto. Y Eclesiastés dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Mire, las personas, yo siempre hago memoria de esto. Cuando una persona se bautiza, en el bautismo confirma un pacto, ¿cierto que sí? Promete usted delante de Dios ser fiel al Señor hasta el día que Él venga o hasta el día de su muerte. ¿Qué dice la persona? Prometo. Lo prometo. Está comprometiendo su palabra. Dios está tomando esa palabra y de ahí en adelante esa persona tiene que vigilar su vida, si está cumpliendo ese pacto o no. ¿Qué prometemos? Ser fieles a Dios. Fidelidad, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos comprometiendo. Y en ese momento quedamos comprometidos con Dios y Dios está diciendo: listo, si usted cumple mi pacto, entonces va a ser mi especial tesoro. Pero si usted lo incumple, mire, usted lo incumple, traeré calamidad, dice, porque se rompió el pacto. Entonces a veces tomamos muy a la ligera estas cosas, ¿sí o no? No sé ustedes, pero yo pienso que tomamos muy a la ligera estas cosas. Y Dios no toma las cosas a la ligera. Cuando una persona se compromete con otra en matrimonio, ¿qué está haciendo? ¿Un qué? Pacto, ¿cierto? Está haciendo un pacto, ¿verdad?
Y cuando ese pacto se rompe, vienen dificultades a la vida de las personas que lo rodean. Entonces, si romper un pacto con una persona, con un ser humano, trae consecuencias, ¿cierto? Y a veces hay razones justificables. ¿Cuánto más delicado podrá ser romper el pacto con Dios? Usted puede romper cualquier pacto, pero no puede romper el pacto con Dios, ¿sí? Ahora, las personas que estamos comprometidos en matrimonio, dice la Biblia que no podemos, o sea que debemos hacer todo lo posible por no romper nuestro pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno permanece en su pacto, entonces habrá bendición de parte de nuestro Dios. Bueno, entonces Dios es un Dios de pactos. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. El pacto es: yo hago esto por ustedes, ustedes hacen esto por mí. Ese es el pacto. Para nosotros, ya dejando el pueblo de Israel atrás, ¿no? Porque usted puede decir, eso es para el pueblo de Israel, ¿no? Tiempo, Antiguo Testamento. No, mire usted que esto sigue vigente para nosotros. Este mismo llamado que hizo Dios al pueblo de Israel, y ustedes, dice, serán para mí un pueblo especial. Este mismo llamado es para nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 lo dice. Esto ya no es para el pueblo de Israel solamente, es para nosotros también. Segunda de Timoteo 1:9, léalo bien. Que dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida que... De nuevo lea esto porque esto es clave. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Ahora, ¿tenemos que vivir una vida santa? ¿Sí o no? Claro que sí. Y no hay disculpas, no hay pero que valga. Que dice: no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. El plan de Dios al crear al hombre, ¿cuál fue? Ya lo habíamos visto, ¿no? Que fuéramos para Él, que fuéramos de Él, que viviéramos para glorificarle. Pero ustedes saben que todo ese propósito se fue abajo cuando el hombre le permite a Satanás interferir en su relación con Dios. Entonces, ahí está. Filipenses 2:14. Miren lo que dice Filipenses 2:14. Bueno, nosotros siempre manejamos la Biblia porque de eso se trata, ¿no? Muy poco razonamiento humano y lo que más podamos de la palabra. Miren lo que dice la palabra. Hagan todo sin quejarse. ¿Y qué más dice? Sin discutir. Ya le está hablando a quién? Al creyente, al cristiano. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Mire, un contraste totalmente contradictorio. Por un lado, que dice, está la gente perversa y corrupta. Qué forma tan dramática de identificar al mundo sin Dios. Perversos y corruptos. Y por el otro lado está ¿quién? El pueblo especial, que somos ¿quiénes? Nosotros. Ahí está, hermano, los dos grupos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede acá? El llamado a la iglesia es a vivir una vida, dice, haciendo todo sin quejarse. Sin quejarse. ¿Ustedes sabían que la queja es un mal testimonio? Ante el mundo la queja es un mal testimonio. No se vivan quejando, dice. ¿Qué es quejarse? El que se queja siempre tiene que hablar cosas negativas, siempre. Que pobre yo, que me duele esto, que tengo este problema, que esto, que lo otro, que lo otro. Mire, si le duele, dígaselo a Dios, a nadie más. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted va por la vida, o yo voy por la vida, quejándome, estoy dejando un mal precedente de Dios. ¿O no? ¿Cómo así? ¿Y usted no es hijo de Dios?
y usted no tiene a Dios con usted, entonces ¿qué clase de Dios es el que tiene? Es como el niño, hermano, que va donde la vecina a que le dé un pan. ¿Qué va a decir la vecina? Bueno, mi hijo, ¿y su papá? ¿Y su mamá qué? Es que no están respondiendo por ustedes. Lo mismo pasa con nosotros. La gente va a decir, bueno, ¿y dónde está el Dios al que alaban y al que sirven? Entonces quejarse ahora no significa que no vamos a tener dolor algún día. No significa que no nos vamos a enfermar algún día o que no vamos a tener problemas algún día. Pero lo que hay que hacer es, cuando venga el dolor, cuando venga el problema, hermano, lléveselo a Dios. No es lo que dice la palabra. En oración dice, coloquen todo lo que tienen en las manos de Dios y la paz de Dios estará sobre sus vidas. ¿Sí? Es la invitación. Ahora, así nosotros vamos a ¿qué? A brillar. O sea, ¿dónde está la especialidad de nosotros? Bueno, somos tesoro, un tesoro, somos un tesoro. Eso es una cosa. Pero especiales, ¿en qué consiste especiales? Especial consiste en que vamos a brillar en medio de las tinieblas. Eso nos hace especiales, únicos. Y es lo que dice acá, dice, ¿verdad? Para que nadie pueda, ¿qué? Criticarnos. ¿Cómo así? Nadie puede criticarnos. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlo. Entonces la queja, los problemas, las discusiones hacen que los demás les damos razones a los demás para que nos critiquen, ¿sí? Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Una vida limpia e inocente. Eso es santidad, ¿sí? Y brillen, esta es la parte, miren lo que dice, y brillen como luces radiantes. Es una gran responsabilidad, pero es algo bonito, ¿no es cierto? Es que la luz es muy importante. La luz es apetecida, la luz es necesaria, y nosotros somos especiales porque somos luz en medio de las tinieblas. Brillen como luces radiantes en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Esa es la función de nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Nosotros estamos llamados a proyectar la imagen de ¿quién? La imagen de Cristo. Hermano, usted puede ser especial. Yo puedo ser especial. Yo puedo, hermano, ser guía de los que están en tinieblas. Yo puedo ser señalado en medio de la multitud como alguien diferente. Cuando se trata de corrupción, hermano, usted tiene que ser diferente. Y en medio de un mundo corrupto, hermano, y deshonesto, su honestidad será como una luz que se levanta. Su honestidad, ¿no? En medio de un mundo lleno de mentira y de engaño, su verdad, su honestidad va a brillar en medio de esas tinieblas. Qué bonito, ¿cierto? La gente que va a decir, bueno, va a decir sí se puede. Sí se puede, porque no todo el mundo es corrupto. Bueno, ¿y cómo lo hace? ¿Qué se puede hacer? Es un gran llamado, pero es un gran privilegio. ¿No le parece un gran privilegio? Hoy en día la gente busca brillar por otras cosas, ¿cierto? La gente busca que lo reconozcan porque tienen plata, porque tienen una profesión, porque se visten bien, porque se ven bien físicamente, ¿cierto? La gente busca impactar con eso, pero el Señor dice, ustedes tienen que impactar porque son diferentes en su conducta de los demás. Entonces, bueno, el versículo 16 dice, hay una palabra, dice, aférrense a ¿qué? A la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida. Ahora, yo brillo y soy especial en la medida en que me aferro a ¿qué? A la palabra. Hermano, gente famosa hay en todo el mundo. Gente con plata hay por todos lados, ¿no? Gente bonita físicamente hay por todos lados. Pero gente, hermano, que brille porque se aferra a la palabra, hay muy pocos. Y allá es donde nosotros tenemos que aspirar, a llegar hacia allá. Bueno, entonces, aquí hay dos cosas importantes que analizar. En el versículo de 2 Timoteo 1:9, vamos a volver
quiero hacer énfasis en esto un poquito. 1:9. Póngale cuidado. Dos cosas importantes aquí que definen esta enseñanza. Pues Dios nos salvó y nos llamó. Esas son las dos cosas que tenemos que entender. Dios nos salvó y nos llamó. Listo. La salvación es un acto distinto a la santificación. Es un acto distinto. Lo tenemos que analizarlo bien. La salvación es un acto distinto a la santificación. ¿Cómo se consigue la salvación? Según la Biblia, ¿cómo se consigue la salvación? Creyendo en Cristo y recibiéndole en nuestro corazón. Y eso lo dice, eso lo dice, a ver, la cita. Primera de Corintios 1:2, bueno, ahí tenemos el llamado, Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Cómo se tiene la salvación? Mire, yo digo, obtener la salvación, dar el primer paso hacia la salvación es muy sencillo, totalmente sencillo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿En cuánto tiempo se da eso? ¿Cuánto tiempo se demora usted para recibir ese beneficio? Ese primer paso, nada. Minuto puede ser. Creo y confieso. Creo con el corazón y confieso. ¿Qué tengo que creer? Que Jesús es el Señor, que murió y resucitó y se convirtió en mi Salvador. Si yo lo creo de todo corazón, entonces ya tengo un pie en la salvación. Ya entré al beneficio de la salvación. ¿Sí? Ahora, eso tenemos que tenerlo claro. Pero la segunda palabra es llamados. Salvos y llamados. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos salva, pero según eso, el proceso no está completo. Nos salvó y luego hay un llamado que dice, a partir de este momento que usted ha sido salvo, entonces está llamado a construir la santidad. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Listo, usted ya es salvo. Pero para entrar al cielo, tiene que empezar a construir su santidad. Una cosa, hermano, es tener la posibilidad de la salvación, que todos la tenemos porque hemos creído en Cristo. Y otra cosa es que cuando Él venga, nosotros podamos irnos con Él. Para eso necesitamos la santidad. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Sin santidad, que dice, nadie verá al Señor. Entonces, 1 Corintios 1:2, pues es un texto, creo que no te lo pasé ahí, pero dice el texto, dice que nosotros somos santificados y llamados a ser santos, ¿no? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí está el llamado. Bueno, entonces, la santidad es un proceso. Yo hoy decido aceptar a Cristo en mi corazón y lo normal es que a partir de que yo reciba a Cristo, entonces comience a construir mi santidad. Mi vida tendrá que ir siendo transformada día con día, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros no pensamos en que la santidad es posible, no vamos a intentarlo y nunca lo vamos a poder lograr. Pero usted tiene que creerlo. Uno de los desafíos más grandes que usted tiene como cristiano es construir su santidad. Ese es el gran desafío. No es venir a la iglesia, no es pertenecer a una organización, no es orar, no es solamente leer la Biblia, es construir su santidad. Porque sin santidad, repito, nadie verá al Señor. Entonces, Efesios 4:11-13. ¿Qué determinó Dios para que la santidad se pudiera construir y que nosotros pudiéramos ser como Cristo? Efesios 4:11. Bueno, aquí está. No todo está escrito en la Biblia, o sea, gracias a Dios porque la palabra es tan clara. No admite duda ninguna. Dice ahora bien,
Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Aquí está hablando de los dones. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hablamos de los dones ministeriales. ¿Cuáles son esos dones? Bueno, el grupo que está estudiando conmigo los viernes ya lo sabe, ¿cierto? Hay dones ministeriales que son para las personas de tiempo completo, los pastores, los evangelistas, y hay dones que son para la iglesia, ¿no es cierto? Don de servicio, bueno, eso ya lo saben. Entonces Dios decide estos dones, llama a personas, les da estos dones con qué fin. Miren lo que dice ahí. Ellos, o sea, ¿quiénes? Pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Lo edifiquen cómo? Como una iglesia santa, ¿sí? Piedras vivas, dice el Señor, ¿no? El versículo 13 termina diciendo algo importante. El proceso, lo que les estoy hablando, el proceso, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. La palabra maduro aquí significa perfecto. Maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? De Cristo, santidad, como la santidad que tuvo Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a lograr? Listo, lo logramos, mis hermanos, cuando nosotros somos enseñados en la palabra de Dios. Recuerden, la santidad es el resultado de la obediencia a la palabra. La palabra se tiene que entender para poderla obedecer y no ir a cometer el error de construir una santidad falsa. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de llevar en este proceso a la iglesia? Los pastores, los maestros, los evangelistas, bueno, todos los que ya miramos ahí. En la medida en que vamos aprendiendo de parte de Dios y vamos obedeciendo y poniendo en práctica lo que aprendimos, entonces vamos construyendo nuestra santidad. ¿Está siendo claro? Entonces, hermano, por eso es importante escuchar la palabra. Hay gente que, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué necesitamos, hermano, ser enseñados? Miren, no todas las personas tienen la capacidad, o sea, esa revelación especial de Dios para enseñar, solo la tienen estas personas, ¿sí? Y eso no significa que el que no la tenga sea menos delante de Dios, no, porque como creyente debe tener otro don, ¿cierto? Que es igual de importante en el cuerpo de Cristo. Pero es importante acudir a la enseñanza de la palabra. Una persona que no se deja enseñar es una persona que se estanca. Recuerde, el conocimiento es lo que nos permite ¿qué? Crecer y cambiar de nivel. Miren, los estudiantes, ¿no? Hablando de la educación secular. Los estudiantes avanzan y son promocionados en los grados cuando aprenden, ¿sí o no? Si un alumno va 6 meses al colegio y otros 6 meses no va, ¿qué va a pasar con ese alumno? ¿Será que pasa al grado siguiente? No, se quedó. Y si el año que viene va 3 meses y no va, se va a quedar y nunca va a avanzar. ¿Podrá llegar a ser un profesional? Jamás. No puede. Entonces lo mismo pasa con el conocimiento de Dios. Si nosotros no aspiramos, no anhelamos la enseñanza de la palabra, entonces vamos a llegar a un momento en que nos estancamos y dejamos de crecer y jamás vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es el conocimiento. A través del conocimiento que llegamos. Aquí tengo un texto de 2 Corintios 7:1. Tampoco te lo pasé. Hoy tenía muchos textos bíblicos. 2 Corintios 7:1. Para que nos demos cuenta que la santidad es un proceso, ¿no? Mire, usted no llega a la iglesia que el pastor le pone la mano encima y se volvió santo, ¿no? Ah, no, es que me caí, no caí al piso, entonces ya me levanto siendo santo. Eso no es así. La santidad es un proceso, ¿sí? Miren lo que dice. Queridos amigos,
Claro que tenemos estas promesas. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu. Recuerde, la santidad no es solo de qué, de espíritu, sino también de cuerpo y espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. ¿Qué es lo que dice? Procuremos alcanzar. ¿Qué significa esto? ¿Alcanzar qué es? Esforzarse, ¿no es cierto? Para obtener algo que está allá. ¿Sí? Bueno, yo no alcanzo acá, ¿no es cierto? Pero necesito alcanzar esa lámpara, necesito alcanzar esa lámpara. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar la manera, bueno, algo coloco ahí. Entonces, esfuércense por alcanzar la santidad. La santidad es algo que se tiene que alcanzar. No es algo, hermano, que llega. Es algo que se alcanza. Y eso demanda esfuerzo, dedicación, voluntad. Bueno, entonces, cuando comienzo a conocer la palabra de Dios, el ir conociendo y obedeciendo, de esa manera estoy construyendo mi santidad. No se puede hacerlo de otra manera. El principio de Dios para Israel sigue estando vigente para nosotros hoy. El pacto es igual. Primera de Pedro 1:14 al 16. Primera de Pedro 1:14 al 16. Hermano, por eso usted tendría que darle gracias a Dios por poder estar aquí esta mañana. ¿Sí? Gracias a Dios, ¿por qué? Porque a partir de hoy, ¿no?, usted podría estar más cerca de la santidad y de agradar a Dios. Pero el que se quedó en la casa, ¿cierto? Bueno, se perdió de la bendición, ¿sí? Y puede ser aquí o en cualquier lado donde estén enseñando verdaderamente la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:14, dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, ¿por qué? La última frase, por ignorancia. Bueno, ¿de qué está hablando aquí el Señor de conocimiento? Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, como Dios quien los eligió es santo. Porque las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. No sé, aquí nadie puede poner en duda que Dios nos está llamando a la santidad. Nadie lo puede poner en duda. Ahora, ¿cómo dice? Bueno, si ustedes hicieron cosas que no debían, lo hicieron porque eran ignorantes. Y Dios pasa eso. Justificados porque éramos ignorantes. Pero después de tener el conocimiento nos tiene que llevar a la santidad. Nos debe llevar a la santidad. Siempre y cuando no se quede solo en conocimiento. Siempre y cuando se lleve a la práctica. Porque Santiago habla de eso también, ¿no? Dice que algunos son oidores olvidadizos. Si somos oidores olvidadizos, si la palabra solo se queda en conocimiento pero no va a la práctica, entonces solo llegamos a la mitad. Conocimiento y práctica es lo que permite la santidad. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Entonces, ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Ahora que ustedes conocen la voluntad de Dios, vivan como hijos obedientes, así construirán su santidad, así serán un especial tesoro y así brillarán como luces en medio de la oscuridad. Vamos a mirar una cosa importante aquí, y es lo siguiente: la salvación es un acto diferente a la santificación. No se le olvide. Yo creí en Cristo, lo recibí como el Señor de mi vida, entonces ya soy santo. No, en el momento en que usted recibe a Cristo, Dios lo limpia de sus pecados. En ese momento usted es santo, ¿no? Pero como usted sigue viviendo, como yo sigo viviendo en el mundo y sigo viviendo con mi naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que pasa normalmente? Después de recibir a Cristo, todos volvemos a fallarle a Dios, ¿sí? ¿Y eso significa que usted no lo recibió de verdad? No. Significa que usted recibió a Cristo, pero sigue siendo un ser humano esclavo del pecado.
no significa que el proceso estuvo mal hecho, no. Entonces, por eso es que nosotros vemos una gran mayoría de creyentes que han recibido a Cristo, que son honestos en esa decisión, pero los vemos aún esclavos de ciertos pecados. ¿Es real o no es real? ¿Sí? Pero ese es un estado peligroso. Es muy peligroso, porque nosotros no podemos vivir en ese estado y de pronto que la muerte nos sorprenda ahí, porque perderíamos nuestra salvación, ya que la salvación es para las personas que viven una vida de santidad. Entonces, recuerden eso, la salvación le correspondió a Cristo. Él lo hizo con su muerte y resurrección. O sea, ¿quién construyó la salvación? Cristo. ¿Cómo lo hizo? Viniendo del cielo, viviendo, permitiendo que lo crucificaran, muere y resucita. Entonces Él nos abre la posibilidad ¿de qué? De la salvación. Todo el que acepte el sacrificio de Cristo y crea en Él, ya empezó a caminar en la salvación. Ya empezó a caminar en la salvación. Ahora, pero recuerda, Cristo hizo eso, pero se fue. Él no se quedó, Él se fue. Y cuando se iba a ir, ¿qué dijo? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Ah? Yo me voy, pero no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Mire, para las personas que no han entendido la acción de la Trinidad, ¿no? Porque esta es una doctrina de la que se habla mucho. La acción de la Trinidad es esa: Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando para construir la salvación de la humanidad. El Padre diseña el plan de salvación, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que decide idear el plan de salvación, lo idea. O sea, este mundo tiene que ser salvo, dijo el Padre. Pero ¿cómo lo salvamos? Bueno, envió el diluvio, después mandó la ley, pero no, la salvación no era una realidad. Y después dijo, no hay de otra sino mandar a Jesucristo. Listo, envía a Jesucristo. Jesucristo viene. Jesucristo ya es otra figura que viene a construir la salvación. Jesucristo viene enviado por el Padre, nace, muere, resucita. ¿Y Él qué hace? Construye la salvación. Jesucristo construyó la salvación. Ya, la gente que quiera salvarse puede salvarse. Entonces, cada uno va apareciendo en la escena. El Padre aparece primero, hace lo que le corresponde. El Hijo aparece de segundo, hace lo que le corresponde. Y luego aparece el Espíritu Santo haciendo lo que le corresponde. Las tres figuras actúan con el fin de salvar al hombre. Ahí es donde nosotros ya se concreta la doctrina de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo obrando con el propósito de salvar al hombre, que es un solo Dios manifestado en tres formas distintas para salvar al hombre. Ahora, pero nosotros tenemos que tener claro eso. Mire, usted no le puede decir, Señor Jesucristo, santifícame. Señor Jesús, hazme santo. Jesús no vino a ser santo, a santificar. El que vino a santificar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Usted a Cristo tiene que rogarle que entre a su corazón para ser dueño de la salvación. Y cuando usted se ha entregado a Cristo, entonces ya usted no necesita más a Cristo, no lo necesita más en el sentido de la salvación, ¿no? Estoy refiriendo. Ya no lo necesita más. Ya usted hizo lo que recibió, lo que Él vino a dar. Listo, gloria a Dios por eso. Ahora sí, necesita al Espíritu Santo. No sé si me hago entender. Necesita al Espíritu Santo. A veces, hermano, estamos como perdiditos, ¿no? Ni siquiera sabemos a quién orarle, ni cómo orarle, ni qué hacer, ¿sí? A veces, hermano, buscando la santidad a los golpes. Recuerden que el apóstol Pablo buscaba la santidad a los golpes, ¿no? Él decía que se azotaba a él mismo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Ya leí ese pasaje? Y yo me azoto a mí mismo, decía, ¿no? Para sujetar la carne. Y se laceraba la espalda con un látigo para enseñarle a la carne a obedecer a Dios, pero no le sirvió de nada. Hermano, hay gente que busca la santidad ayunando, que busca la santidad orando. Eso hace parte, eso es complemento. Pero la santidad, hermano, es obra del Espíritu Santo en la vida. Una persona puede orar, puede morirse de hambre ayunando, pero si no le da al Espíritu Santo el lugar que él merece o que debe tener, nunca va a ser santo. Nunca.
¿No se dan cuenta que hay gente que se sacrifica a ellos mismos? Ah, no, dice, yo quiero agradar a Dios, me voy a ir para la ermita. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? A vivir allá, a encerrarme para no ver nada. Tira, hermano, el pecado va en la mente, va en el corazón, y tanto en la ermita, así puede hacer un hueco y meterse dentro de la tierra, hermano, ahí va a seguir pecando con el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pecado está adherido al ser humano. No sirve. ¿Qué sirve entonces? Hay gente que van de rodillas a los santuarios, ¿cierto? Y sangra, hasta que sangre, buscando sacrificar su carne para agradar a Dios. No sirve, porque después de que las heridas sanan, la gente vuelve al mismo pecado de siempre. Entonces, esto está claro en la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar lo que dice Romanos 8. Romanos 8:12. Dice Romanos 8:12: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, o sea, obedeciendo a la naturaleza humana, morirán. Pero si mediante el poder, óigame bien esto, si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Vivirán. 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué? Hijos de Dios. Hermano, yo puedo tener al Espíritu de Dios, pero no puedo estar guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Yo puedo tener, mire, la Biblia dice, cuando usted cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Es sellado. Pero una cosa es tener el sello del Espíritu y otra cosa es tener la dirección del Espíritu. El apóstol Pablo dice, no apaguen al Espíritu Santo. Significa que muchas personas, habiendo creído en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo, pero nunca más le hicieron caso al Espíritu Santo, lo arrinconaron. ¿Serán salvos? No, no pueden. Porque la salvación es para los que han creído en Cristo y se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y eso lo dice claro aquí, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo contrario sería, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no califican como hijos de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Cuando Él venga, Él los guiará. ¿Sí lo han leído? Él los guiará a toda la verdad. ¿Para qué nos va a guiar a la verdad? Para que la conozcamos y para que la obedezcamos. Y así de esa manera construyamos nuestra santidad. Ahora, ¿una persona puede ser salva y seguir viviendo esclava del pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una persona puede ser salva y seguir viviendo esclava del pecado? ¿Sí? ¿Sí? Pues mírenos a nosotros. De eso no estamos salvos ninguno, sí. Porque mentir es pecado. Porque no solamente se peca, hermano, matando, robando, secuestrando. Hay cosas que aún están en nuestras vidas que son pecado. ¿Y por qué no las hemos podido? No hemos podido dejarlas. ¿Sí? La queja de lo que estamos hablando acá, ¿la queja no es pecado? Claro, ¿sí? Lo que decíamos el otro día, ¿no? El domingo anterior. Cuando nosotros dañamos el templo del Espíritu, cuando declaramos palabras de maldición y nosotros en vez de declarar sanidad, declaramos enfermedad, en vez de declarar prosperidad, declaramos pobreza, eso es pecado. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, entonces, sí puede una persona ser salva y seguir viviendo esclava del pecado, siempre y cuando esa persona no le haya permitido al Espíritu Santo tener el control de su vida. Yo soy salvo, tengo al Espíritu Santo, hermano, pero aún sigo pecando. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sigue ignorado y apagado en mi vida. ¿Cuándo voy a empezar a liberarme y a romper ligaduras de pecado? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo comience a tomar ¿qué? Posición, autoridad en mi vida. En ese momento comienzo a morir al pecado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es real o no es real? Pues la palabra del Señor lo dice así. Ahora, si esto lo transmitimos a nuestra propia vida, usted lo puede analizar. Pero ¿qué pasa conmigo?
Yo quiero agradar a Dios, pero siempre que quiero hacer algo que Dios me manda, termino haciendo lo que no le agrada. ¿Qué? ¿Usted es deshonesto? No, deshonesto. Porque quiere. Pero el problema aquí es que las ganas no son suficientes. Yo quiero agradar a Dios, pero las ganas no son suficientes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Qué bueno tenerlo a Él, ¿cierto? De lo contrario, no teníamos posibilidad de ser santos. Y mire que tenemos que mirar algún contexto aquí para poder entender esto. Bueno, esto que estamos diciendo acá es una declaración del apóstol Pablo, que en el capítulo anterior, o sea, el 7 de Romanos, declaró ser esclavo del pecado, siendo salvo, siendo apóstol, fundando iglesias, predicando, seguía siendo esclavo del pecado. No, pues qué falso el Pablo, ¿no? Qué falso, ¿no es cierto? No. Qué deshonesto, no. ¿Sabe por qué no era deshonesto? Porque él lo dijo, lo declaró y lo escribió. Yo no me vengo a dar, no me las voy a dar aquí de que soy santo porque Dios me llamó, porque tengo iglesias. No, mírenlo cómo lo declara él. Volvamos al capítulo 7, un momentico por favor. 7:21. 7:21. Y dice así este texto. Dice el 21. He descubierto, Pablo está hablando, ¿no? He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. ¿Qué tenía él? Ganas, pero no tenía fuerzas. Dice, mire, esta parte me gusta mucho, el 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Qué bonito, ¿cierto? Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Él era honesto porque amaba la ley de Dios. Sin embargo, a pesar de amar la ley de Dios, no la podía cumplir. Dice el 23, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El pecado todavía está dentro de mí, a pesar de ser apóstol, a pesar de todo lo que conocemos del apóstol Pablo. Miren lo que dice el versículo 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esta es una declaración fuerte, ¿verdad? Bueno, hemos dicho que no debemos decir cosas negativas de nosotros, ¿no? Pero aquí se justifica. ¿Sabe por qué? Pablo era un hombre que amaba a Dios de todo su corazón. Lo amaba, díganme bien eso. Amaba a Dios. Y amaba la ley de Dios. Pero resulta que terminaba ofendiendo a Dios a pesar de amarlo y amar su ley. ¿Qué producía eso en la vida de Pablo? Una frustración muy grande. Lo hacía sentir el más desgraciado de los seres humanos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dicen ustedes? Sentirse un desgraciado y un infeliz por no poder obedecer a Dios, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. ¿Sabe por qué es bueno? Porque esa incomodidad, este sinsabor, esa amargura que él sentía, lo llevó ¿a qué? A buscar una respuesta. Porque en este momento Pablo no sabía, no había entendido que el éxito para su vida, él estaba en el Espíritu Santo, no lo había entendido. Hasta ese momento él estaba luchando en sus fuerzas. Entonces esa incomodidad lo lleva ¿a qué? A seguir escarbando hasta buscar la respuesta de cómo poder vivir una vida victoriosa contra el pecado. Ahora, lo contrario, ¿no? Cuando una persona, hermano, no se le da nada, no le duele desobedecer a Dios, ahí sí está grave. ¿Sí? Cuando una persona sabe que está desobedeciendo a Dios y se mantiene fresca, tranquila, ¿no? Despreocupada, ahí sí es un problema. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa persona no está incómoda al saber que está desobedeciendo a Dios, nunca intentará buscar la respuesta. No, ahí voy. ¿No han oído ustedes personas así? Ahí vamos, ¿no? Algún día Dios me va a ayudar. 20 años y con el mismo pecado encima. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se sienten cómodos, ¿no? Pero el apóstol Pablo se sentía mal, triste, aburrido,
¿Por qué? Porque él sabía que tenía que obedecer a Dios, pero no lo estaba haciendo. Hermano, el arrepentimiento verdadero es el resultado del dolor que sentimos al haber ofendido a Dios. Cuando a una persona no le duele haber ofendido a Dios, entonces ahí se queda, hermano. Es como cuando alguien se sienta sobre las espinas. Si usted se sienta sobre una espina, pues el dolor que produce en la espina lo va a hacer ¿qué? Levantarse. Pero si usted se sienta allí y se siente cómodo, usted ahí se va a quedar. El pecado, la desobediencia tiene que hacernos sentir mal para luego poder ir y buscar la respuesta en el Espíritu Santo. Entonces, y luego dice, gracias doy a Dios. El versículo 25, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Listo, hasta ahí el problema no estaba solucionado. Pero en el capítulo 8, ahí está la respuesta. Miren, del 7 al 8 hay un salto enorme en la vida de Pablo, del 7 al 8. ¿Cuál es? De esclavo ¿a qué? A libre del pecado. Y Pablo llega el momento en que dice, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. ¿Quién está hablando ahí? ¿El esclavo del pecado o el libre de la esclavitud del pecado? Hay un antes y un después. ¿Quién hace la diferencia? La obra del Espíritu Santo. Lo mismo, hermano, que sucede con la salvación. Una persona que no tiene a Cristo no tiene salvación. Una persona que recibe a Cristo tiene la salvación. Condenación y salvación, la diferencia la hace ¿quién? Cristo. Esclavitud del pecado y libertad del pecado, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es tan importante como Cristo. La obra del Espíritu Santo es tan importante como la misma obra de Cristo. Créanme en esto. Sin el Señor Jesucristo no había salvación, ¿no? Sin el Espíritu Santo tampoco hay salvación. Porque de lo contrario diríamos que la obra del uno es más grande que la obra del otro. Y no es así. Entonces, miren lo que dice el 8, el 8.1. Por lo tanto, ya no hay condenación, 8.1. Ya no hay condenación. ¿De qué estamos hablando? Condenación. Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo pertenecemos a Cristo? Cuando le entregamos nuestra vida. Pero mira lo que dice el 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién liberta del pecado que lleva a la muerte? El Espíritu. Ahí lo dice. Dice, porque ustedes se entregaron, al haberse entregado el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Entonces, mis amados, teniendo claro esto, tenemos que entender una cosa, y es que estamos llamados a la santidad. Usted nunca descarte eso, estamos llamados a la santidad. Pero la santidad es el resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo. Usted no lo busca por otro lado porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Y termino leyendo Gálatas 5:16. Muy conocido el texto. Gálatas 5:16. Leámoslo con atención. Esto es lo último que vamos a leer. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay dos fuerzas que nos van a guiar en la vida. Una, la fuerza de mi naturaleza, de mis deseos pecaminosos, y otra, la fuerza de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si usted se deja llevar por la fuerza de su deseo natural, va a terminar en muerte. Si se deja guiar por la fuerza del Espíritu, va a terminar en vida. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que Dios quiere, de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Mire lo que dice el 18.
Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Bueno, Pablo habla, involucra aquí la ley de Moisés, porque de eso está hablando el libro. Dice el 19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aparecen dos listas ahí que definen si estamos siendo guiados por la naturaleza pecaminosa o estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. La lista de que estamos siendo guiados por la naturaleza pecaminosa y que el Espíritu de Dios está ya enterrado, apagado, anulado, es lo siguiente. Dice 19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y miren lo que dice ahí. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí lo tiene claro, no? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Al mundo o a la iglesia? Está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Pero miren lo que sigue diciendo el 22. Aquí está la lista de los que viven controlados por el Espíritu Santo. Pero toda clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es, primero, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la santidad? Los 9 frutos del Espíritu son la evidencia de la santidad. ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? El que se viste como alguien le dijo que debía vestirse, el que no come esto o no come lo otro, el que va a determinada iglesia. No, el santo es el que está dando estas evidencias en su vida. Esa es la santidad. ¿Por qué? Porque el que haga estas cosas nadie lo podrá ¿qué? Condenar y nadie lo podrá juzgar. Entonces, usted quiere saber cómo se construye la santidad parte por parte. Esto es como construir un vestido, ¿no? Eso lo dice Apocalipsis. ¿Cómo se construye? Es como construir un vestido, ¿no? El vestido se construye de partes, ¿no? Bueno, mangas, parte de adelante, parte de atrás, cuello. Y cuando una persona quiere construir un vestido, una camisa, corta las partes y luego las va uniendo, ¿cierto? Hasta que la prenda da su forma. Lo mismo en la santidad. El amor es una parte, la humildad es otra parte. ¿No? ¿Qué más dice ahí? El gozo es otra parte, la bondad es otra parte, la fidelidad es otra parte. Y esas 9 cosas están construyendo el vestido de la santidad. Pero ¿quién lo produce? ¿Quién? El Espíritu Santo. Eso lo produce el Espíritu Santo. Así que, mis amados, esta mañana yo los desafío a darle al Espíritu Santo la importancia que Él debe tener en su vida. Dele la importancia que Él debe tener. Hermano, comience a orarle al Espíritu Santo, háblele al Espíritu Santo. ¿Sí? Ya, dejamos de tener al Espíritu Santo por allá como una persona que como es el tercero en aparecer en la escena, entonces es el menos importante. No, en este momento, el más importante para nosotros es el Espíritu Santo. Háblele. Cada vez que se levante, hermano, dígale: Espíritu Santo, invóquelo. Dígale: Espíritu Santo, controla mi lengua, controla mis ojos, controla mi mente, controla mis manos, mis pies, contrólalos. Te entrego el control de mi vida a ti, Espíritu Santo. Y déjeme decirle que si Él lo hace, usted mostrará estos frutos y será luz para el mundo y será un especial tesoro para Dios. Ni Dios tendrá nada que decir de usted. Que Dios nos ayude. Él quiere hacerlo, mis amados, porque nosotros no podemos seguir siendo un creyente del montón. Sí, soy salvo, Dios sabrá dónde me pone algún día. No, tenemos que empezar a marcar la diferencia, ¿sí o no?
dar testimonio en nuestra casa para que los que no se han convertido se conviertan, para que en nuestra casa haya una lucecita brillando ahí y esa casa no vive en oscuridad. Yo sé que Dios quiere hacerlo. Démosle gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia, Espíritu de Dios. Señor, la promesa de nuestro Dios es que nunca nos ibas a abandonar, Espíritu de Dios. Es que fuiste enviado para quedarte aquí hasta que el mundo deje de existir. Y hoy tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, que has estado ahí, Señor, guiando o apagado, pero has estado allí, Señor, esperando la oportunidad de podernos guiar, Señor, a la santidad. Por eso hoy queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a tu trato, a tu control, a tu dirección, Señor. Queremos dejar atrás, bendito Dios, esas acciones, Señor, impulsadas por nuestra carne y comenzar, Señor, a hacer luces en medio de las tinieblas para poder ser un especial tesoro y poder tener tu cuidado, Señor, y tu protección siempre. Espíritu de Dios, eres real, eres el que está con nosotros ahora. Usted tiene que sentirlo así y tiene que sentir que usted no está solo, que hay una fuerza a la que usted puede acudir en el momento en que necesite ser fortalecido para vencer cualquier tentación, cualquier pecado. Gracias, Dios. Padre, tu ejemplo, cuando estuviste en el desierto y pudiste tener victoria contra las acechanzas del diablo, la palabra dice que tú fuiste llevado por el Espíritu al desierto y fue tu Espíritu el que cuidó de tu integridad, el Señor, y es el que hoy cuida de nuestra integridad, sin importar, Dios, lo grande de la tentación, sin importar lo duro del desierto que estamos atravesando. Tú siempre nos sacarás en victoria. Gracias, Espíritu de Dios. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos y queremos hacer de ti nuestro compañero permanente, Señor. Nuestro ayudador, el que nos fortalece cada día. Gracias por estar aquí con nosotros todavía, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.